Buenas tardes, seguimos en la Convención Minera en Perumín y me encuentro con el Ministro de Ambiente, Manuel Purgal Vidal. Ministro, muchas gracias por la entrevista. No, todo un gusto. Quería preguntarle una pregunta un poco coyuntural, digamos, a raíz de que estamos en Perumín rodeados de las grandes empresas formales en minería. ¿Qué significado para usted ingresar al ministerio y estar en una posición de muchas veces se le ve como el juez, ¿no?, de las grandes mineras o de las grandes empresas extractivas? Digamos, se le ve como un fiscal y que tiene que mantener una postura un poco crítica, ¿no? ¿Cómo ha manejado esta relación? Yo creo que bastante bien. Bueno, en primer lugar, quizás debo decir primero que no es mi primer Perumín. Este es mi tercero o cuarto participando, además como panelista. Es decir, antes de ser ministro, como en la SPDA. Cuando yo estaba en una ONG me invitaron y fue interesante. Hace 10 años yo fui muy crítico en el panel en el que me invitaron porque quien expuso era un autor sueco, creo, John Lomborg, que escribió un libro llamado El ecologista escéptico, en donde él señalaba que el tema del cambio climático era alarmismo, ¿no? 10 años después, ahora como ministro, me invitan a exponer sobre la relación minería y cambio climático, lo que me parece bien, porque definitivamente, probablemente en ese entonces pensaron o se pensaba que eventualmente el tema del cambio climático no nos iba a afectar tanto. Pero mi relación con el sector minero siempre ha sido muy buena, desde antes que trabajaba en una ONG, siempre muy dialogante, y ahora como ministro es igual. No creo que el Ministerio de Ambiente sea el juez, yo creo que el Ministerio del Ambiente le pone el componente social, con otros ministerios, el de Cultura, el de Desarrollo e Inclusión Social, al componente económico en el desarrollo del país. Entonces, es cierto, en un gabinete tienes un conjunto de ministerios de la parte económica, del desarrollo de las actividades productivas, y tienes todo otro conjunto de ministerios de la parte más transversal, que es la parte social, que incluye lo ambiental, la cuestión cultural y la protección de las variables interculturales, la inclusión y el desarrollo, en el caso del MIDI, la educación, la salud. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que tenemos que manejarnos siempre con naturalidad. Ni yo soy el juez, ni ellos son los malos de la película. Creo que estamos en una relación absolutamente equilibrada. Pero definitivamente cuando estaba en una ONG tenía una posición mucho más ambiental y un poco más crítica de las industrias de la que puede tener ahora, donde tiene que manejarse con empresarios y tiene que entender que, ver otra cara, ¿no? Porque como usted dice... Yo te voy a decir algo que probablemente sea difícil de creer. Yo no he cambiado mi posición ambiental. Mi posición ambiental sigue siendo la misma. Lo que uno tiene que cambiar definitivamente es la manera como estratégicamente hace las cosas, porque cuando estás en el gobierno uno tiene que saber cuáles son los ritmos de los estados y uno tiene que saber más o menos cómo vas obteniendo aquello que quieres obtener. Pero mi posición ambiental es la misma posición que tengo desde que yo trabajé hace 27 años en una ONG de derecho ambiental, que para esto, y quizás no debiera decirlo, pues estoy en un puesto público, es una organización que siempre fue reconocida como muy objetiva, de alta credibilidad y de mucha capacidad de negociación y de diálogo. Yo creo que las ONGs tienen que ser eso, tienen que ser organizaciones que conversan, que dialogan, que discrepan también, pero siempre con mucha altura. Y creo que lo que tenemos que eliminar del discurso es el lugar común, ¿no? Yo creo que necesitamos siempre mucha información técnica para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, quitando el lugar común y dejando de lado la polarización que existe, usted reconoce que hay empresas mineras que han implementado, mejoras en materia ambiental, que hay buenas prácticas en el sector, a pesar de, obviamente, muchos pasivos, ¿no? Sí, y eso es bien interesante, es una pregunta bien recurrente. Yo sí creo que hay buenas prácticas, pero que uno no podría decir que hay una empresa modelo. Yeah. Y no te digo porque no lo puedan ser, sino que cada empresa minera tiene sus propias características, cada empresa minera tiene por el mineral, por la forma de explotación, por la ubicación geográfica, un conjunto de variables que hacen que puedan ser mejores en algunas cosas y no necesariamente en otras. Entonces, hay elementos de buenas prácticas individuales que uno puede ir tomando, y sí las hay definitivamente. Y creo que algunas tienen mejor relacionamiento social que otras tienen mejor tratamiento de agua, otras tienen mejor tecnología o tecnología más moderna. Nos falta mucho para llegar a sectores modelo, los sectores modelo que se llaman en Australia, Canadá, que Australia es interesante porque por un lado son muy extractivos con el carbón, pero por otro lado tienen estas regulaciones, pero Canadá también se le habla mucho como una referencia, ¿no? ¿Estamos cerca de llegar o lejos? No, yo creo que estamos caminando bastante bien, y yo diría que la meta es que no haya meta. O sea, en realidad que el proceso siempre esté sometido a una mejora continua. En materia ambiental, yo te voy a decir dos cosas que para mí son muy importantes. Uno, que las empresas que son responsables siempre actúan más allá de la ley. O sea, la ley es tu base, no es tu meta.
La ley es tu base y tú sabes que obviamente la ley tienes que cumplirla. Pero si puedes ir más allá del cumplimiento de la ley, vas a lograr mejor relacionamiento ambiental y social. Y segundo, en lo ambiental, la meta es que no haya meta, en el sentido de que siempre que haya una mejor tecnología disponible, siempre que haya una mejor manera de hacer las cosas, hay que entrar a ese paso y hay que dar ese paso. Entonces lo que yo sí creo es que en el Perú hay empresas que están asumiendo ese reto, empresas que están en zonas muy difíciles. Hoy día he estado conversando con el CEO de Goldfields. Yo tuve la oportunidad, porque yo he estado muy vinculado al mundo minero también desde lo ambiental, en un proyecto llamado de hace unos 8 años llamado Minería, Metales y Desarrollo Sostenible, que eran de 10 corporaciones mineras intentando ver la sostenibilidad. Yo tuve la oportunidad de ver la mina de Goldfields en Johannesburgo. ¿En Sudáfrica? En Sudáfrica, un par de veces he ido, he entrado. Ese es Deep South, ¿no? Sí, creo que se llama Deep South, o tiene otro nombre, que entras, bajas 3.000 metros. Inmensa. Y ahora han cambiado significativamente las prácticas y están como un modelo. Goldfields está en el Perú y yo les he dicho, sean ustedes aquellos que lideran este modelo de siempre un paso adelante, ¿no? Yo creo que sí hay empresas responsables y con ellas se puede conversar, y creo que además ahora que tenemos lo que no queremos, el no modelo, que es la minería ilegal, podemos desde la minería formal y responsable hacer que se mejore continuamente. Sobre la minería ilegal, un poco, ¿no siente frustración que se haya dado ya, a pesar de tanto tiempo, esas regulaciones? Es decir, no se ha aplazado el término final, pero sí algunos de los plazos intermedios se han aplazado. ¿No siente un poco de frustración por no poder hacer esto avanzar más? Sí, definitivamente, pero claro, usted dirá, ¿cómo puede sentir frustración si finalmente es la autoridad que puede hacer imponer la ley? Acá hay que tener en cuenta que estamos hablando de una minería que tiene más de 40 años, o sea, esta minería no empezó hace 2, que yo creo que se dictaron un conjunto de reglas que la dinamizaron innecesariamente. Yo soy un convencido de que ese artículo que se puso el año 2001-2002 del Estado promueve la pequeña minería y la minería artesanal es un error. O sea, el Estado promueve una actividad productiva para que se haga de manera responsable. El tamaño es otra cosa. Yo creo que un artículo de eso empezó a generar confusión. ¿Y creo que por otro lado, la manera como están redactadas las normas no te permiten graduarte en el sentido de ascender. O sea, si tú eres un pequeño y el Estado quiere promoverte como actividad, es obvio que vas a crecer, y al crecer debieras pasar a un régimen de mediana. Esos pasos intermedios nunca se dictaron. Porque hay un incentivo perverso que es la falta de formalidad, entonces, y la falta de regulación. Entonces lo que tú tienes es alguien que tuvo el registro de pequeño, pero en eso tiene una retroexcavadora de 500.000 y nadie lo saque pequeño. Entonces tú dices, aquí hay un error de concepto. Entonces, frustración sentimos, pero estamos haciendo bastante. Y estamos haciendo bastante en 3 frentes. El primer frente es el frente de cortar aquellos elementos que dinamizan la actividad. Y aquí estamos hablando de procesamiento, comercialización de oro y control de mafias y otros elementos. El combustible aún sigue. El combustible es alguna norma que Oceanarmin tiene que ir corrigiendo para evitar. Porque falta. Lo segundo, estamos controlando mafias y ahí está entrando fuerte la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, con la cual el Ministerio del Ambiente también está suscribiendo un convenio. Pero lo tercero, que para mí es fundamental, estamos generando sensibilidad. Y yo creo que desde ustedes, desde medios como Semana Económica, tienen que ayudar. O sea, vamos a tenerla difícil, en algún momento se van a levantar y van a intentar chantajear con un paro. Bueno, de hecho lo vienen haciendo, ¿no? Si estamos unidos como sociedad, yo creo que podemos aguantar ese golpe y poder darle la vuelta a esta página con medidas más acertadas. Esto no es un problema de este gobierno, y no es un problema siquiera tan solo de gobierno. Este es un problema que además tiene una variable cultural muy alta. Estamos muy acostumbrados a la cultura de la informalidad, y en consecuencia hemos dejado crecer esto a tal punto que ahora nadie sabe cuántos son exactamente y están destruyendo. Ahora, pero parte de su trabajo depende de otros, depende de la Fiscalía, depende del Ministerio de Energías y Minas. Es decir, ¿realmente cree que, por ejemplo, el Ministerio de Energías o los gobiernos regionales podrán formalizar a todos los que se inscribieron en el plazo? No, yo no creo que vamos a llegar, o sea... Porque no vamos a llegar probablemente ni a la mayoría. No, 70 ingresaron a la declaración de compromiso, 15.000 han pasado a tener título minero, otros 15.000 están cerca. Probablemente esos 30.000 nos quedemos a un tercio, debería ser un avance. O sea, lo que nosotros tenemos que demostrar es que tanto como interdictamos, tenemos que demostrar que hay gente que sí se puede formalizar. Entonces, esta no es una cuestión de si es uno o son 20.000 o si son los 70.000. Acá lo que tenemos que ver es que tenemos un proceso que, aunque sea que uno se formaliza, podemos demostrar que efectivamente hubo la voluntad, se dieron los pasos y finalmente tenemos a alguien con título y con todos los derechos para operar adecuadamente, y con ello demostrar además que con eso va a tener mayor seguridad jurídica para rentabilizarse como operador. Porque una de las cosas que también tenemos que transmitir es que la formalización no es solamente una exigencia gratuita, es en realidad una exigencia orientada también a demostrar que con eso te rentabilizarás
tendrás más seguridad jurídica y podrás hacer mayores ganancias. ¿Y usted cree que la pequeña minería y mediana minería puede hacer buena minería? Yo sí creo, pero ahí también necesitamos dar asistencia técnica. Necesitamos que el Ministerio de Energía y Minas promueva, sea a través de activos mineros o de manera directa, tecnología, por ejemplo, que no use mercurio. Hemos estado conversando con el presidente de la República, el ministro de Energía y Minas, para ver cómo podemos instalar, proveer, dar asistencia técnica para plantas gravimétricas, ¿no? Que utilizan un sistema de centrifugado que depositan el oro en un núcleo y la tierra inerte en los laterales y no usa mercurio. Eso, por ejemplo, se hace en algunos puntos de Ecuador. En consecuencia, tenemos también que promover tecnología limpia. ¿No preferiría usted, dado que viene liderando esta batalla, tener mucho más control sobre la fiscalización? Es decir, no depender tanto de otros organismos públicos que a veces pueden ser lentos y usted mismo a través del Ministerio de Ambiente de hacerlo, porque me imagino que debe ser un poco frustrante que usted venga trabajando en esto, pero a la vez dependa de la policía, dependa de la fiscalía. A ver, estamos trabajando en ello. ¿En qué sentido? Ya OEFA ingresa a fiscalizar este tipo de actividad un poco de manera indirecta cuando las condiciones objetivas que hacen que un operador esté en condición de pequeño se verifica que ya no se dan, en consecuencia tiene que ser fiscalizado como grande. Pero a su vez estamos preparando un proyecto de ley que va a ser presentado en los próximos días para que ya el rol de OEFA en fiscalización sea directo. En consecuencia, espero que el Congreso asuma este proyecto, lo discuta y lo dé, porque es clarísimo que los gobiernos regionales no van a hacer. Va a haber siempre una mención a que se puede hacer cooperativamente, pero la idea es que el OEFA ya tenga una facultad directa. Porque los gobiernos regionales claramente no lo están haciendo. Yo tuve una conversación con el presidente del gobierno regional de Madre de Dios hace una semana y le dije cuántas fiscalizaciones ha hecho y me dijo, tengo 3 personas. Y le dije, bueno, pero con 3 aunque se hace 3, pues, ¿no? O sea, para dar un ejemplo de que algo puedes hacer, es consciente que no se había hecho. Y lo otro es la que menciona, bueno, uno no puede ingresar al mundo de la policía, no hay ciertas autonomías, ni al mundo judicial, menos, es otro poder del Estado. Pero creo que en esta lógica de generar una conciencia y un acuerdo social, vamos generando mayor conciencia. Mira, el presidente del Poder Judicial ya anunció la creación de estos juzgados supranacionales, uno en Piura y uno en Cusco, con jueces designados desde Lima, para evitar que ingresen en situaciones de corrupción. El Ministerio Público, en segunda instancia, es decir, a nivel de fiscal superior, ya revocó una primera decisión que negó la investigación en primera instancia a la señora Goya y al señor Vaca o Casa, ya estoy confuso los apellidos. Ya es un paso. YICAPI se está portando de primera. La Marina de Guerra del Perú con las interdicciones, realmente un ejemplo de cómo puede trabajar una entidad del Estado. La policía necesita ser más activa, necesitamos establecer también mayor rotación en los puestos policiales en zonas en Madre de Dios donde para evitar corrupción. Hay corrupción, ¿no? En todo caso, ahí tienes que tener un sistema rápido de rotación, ¿no? SENACE es un tema fundamental. Sí. Por fin, ¿cuándo cree que vaya a salir y acepta que ha generado una incertidumbre, digamos, en el sector? A ver, yo leí un artículo de Marita Chapuis sobre SENACE, creo que ha sido en el último número que por ahí lo veo. De Semana Económica, correcto. De Semana Económica. Muy ¿no? Crítica. Sí, muy equivocado también. Yo no creo que pueda generar ningún nivel de incertidumbre aquello que no ha tenido hasta el día de hoy una pizca de ejercicio de competencia. Perdón, pero si hay espera sobre si hay algo que no se sabe, cómo va a ser la regulación, eso obviamente impacta en los la regulación se conoce perfectamente. La regulación lo que te establece es que se ha creado un organismo llamado SENACE, que es del sector ambiente, que va a aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, que lo va a hacer de manera progresiva, es decir, recibirá las competencias en función al cumplimiento de ciertos requisitos, y estos requisitos, el principal es tener la capacidad construida para recibirlo y tener la especialidad para manejar un concepto de ventanilla única. Además es una institución que tiene 6 ministros, el de Economía y Finanzas, el de Energía y Minas, el de Agricultura, Producción, Salud, y yo como ministro del Ambiente, o el Ministerio del Ambiente para decirlo institucionalmente. Es decir, hay un balance perfecto en el Consejo Directivo. Y yo lo he dicho hasta el cansancio, que el primer sector que eventualmente se vea, que no se sabe cuál es, empezará a recibir el SENACE esta función el primer semestre, hacia finales del primer semestre del año 2014. Nunca en el Perú hemos creado una institución con tanto gradualismo.
Nunca en el Perú hemos creado una institución que tiene un consejo directivo con tanto balance. Nunca en el Perú hemos creado una institución que además ya hemos hecho viajes a Colombia y a Chile para ver el modelo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, que a su vez ha creado una superintendencia y tribunales. Chile, país con el que siempre decimos a ver cómo vamos, claro, ha creado una superintendencia ambiental y ha creado un tribunal ambiental a nivel jurisdiccional, para que veas. Entonces, yo creo que María o Marita Chapuis, que además es amiga, está muy equivocada porque en realidad no tiene ningún elemento de fondo, porque ni siquiera nos ha pedido que le proveamos la información, ¿no? Ningún elemento de fondo para suponer que hay algún nivel de incertidumbre. Ojalá usted pueda escribir un artículo de contrarrespuesta. Encantado. Un gusto, dame unos días y cuántas palabras y lo hago. Genial. Y en cuanto a técnicos, ella critica de que la parte de que los técnicos de la OEFA no van a pasar, entonces... ¿Cómo se capacitará? Al SENACE, entonces, ¿habrán técnicos suficientes? Les voy a contar una historia que eventualmente no debiera contar, pero como no era ministro la voy a contar. Cuando se crea OEFA, yo fui miembro del Consejo Directivo. Y cuando se crea OEFA y se establece a través de la ley que gradualmente se iban a ir transfiriendo las funciones, se pone que el primero iba a ser lo de Ocinersmin, ¿no? Sí. Entonces yo estaba en el Consejo Directivo de OEFA y empieza la negociación con Ocinersmin de qué cosa debía transferirse. ¿Y qué ocurrió? Uno podría suponer que si Ocinersmin hacía esto con X profesionales y tanto presupuesto, entonces todo esto debía pasar a OEFA. ¿Qué ocurrió? No pasó nada. En realidad, Ocinersmin le transfirió a OEFA expedientes, muchos expedientes, la mayoría sin resolver, 3 profesionales, 2 de los cuales habían sido repuestos, o sea, eran profesionales que habían llegado a la justicia administrativa para ser repuestos, 2 archivadores de pie, un CPU, una pantalla y un escritorio. Esa fue toda la transferencia, hay un acta. Con lo cual queda claro cómo a veces dentro del Estado los celos institucionales ocurren. Sí. Pregunta, ¿eso ha significado acaso que OEFA, que hoy día está funcionando muy eficientemente, no pueda contar con un buen personal? Claro que no. Hoy día OEFA es una institución modelo. Hoy día OEFA es la institución que más está produciendo, no solamente normativamente para mejorar la supervisión con razonabilidad y gradualidad, sino que tiene todos los expedientes al día y se tiene una meta de incrementar significativamente las supervisiones. Yo creo que vale la pena mirar a OEFA y entonces sí, pues Ocinersmin no quiso transferir al personal que trabajaba con ellos a OEFA, pero OEFA pudo construir su propio personal. En el Perú hay suficiente capacidad técnica y profesional para tener buen personal para que se haga cargo de estas tareas. Y tenemos las grandes consultoras de minería que en todo caso pueden ayudar a regulación. Incluso ahora OEFA, yo sé que estabas hablando de SENACE, pero OEFA incluso ahora está suscribiendo un convenio con la Universidad Católica para formar profesionales de la Universidad Católica que puedan ir sumándose al personal que OEFA va a ir demandando en el tiempo. Igual se puede hacer con SENACE. Este tema de que como que los 50 que trabajan en el sector de energía fueran los únicos que saben, eso no existe. O sea, porque es un menosprecio al joven profesional que está formándose y que sale también a buscar trabajo. Última pregunta, porque sé que tiene poco tiempo, un poco más política. Obviamente preguntarle si piensa salir del ministerio es difícil porque la coyuntura política uno nunca sabe, pero en todo caso, si usted se fuera, ¿usted cree que continuarían las obras? Porque a veces se requiere mucho empuje para tomar estas reformas tan radicales y no todos los gobiernos quieren pelearse realizar tantas batallas a la misma vez, en todo caso. Así continuarían estas acciones en después de si es que usted saliera, ¿no? Porque todavía el Ministerio de Ambiente es nuevo, no tiene tanta solidez y requiere de una persona con cierto liderazgo, ¿no? Yo estoy seguro que sí, y lo digo por 2 motivos. Primero, porque todo esto tiene el respaldo de todo el gabinete. Aquí, el SENACE se creó como una propuesta del Poder Ejecutivo. O sea, esto no es que al ministro del Ambiente se buscó un congresista y logró que aprueben una ley. El Poder Ejecutivo le presentó al Congreso una propuesta de ley para la creación de SENACE. Pero no va a comparar sus declaraciones sobre SENACE con las del Ministro de Energía y Minas, que obviamente es, vamos a aprobar proyectos de inversión, van a salir adelante. No, pero déjame terminar. Por otro lado, por ejemplo, que no me has preguntado, porque ya sé que no hay tiempo, toda la propuesta de fortalecimiento del CINEFA, incluso de las multas, pero también de establecer sistemas graduales de aplicación y razonables, fue aprobado por el Poder Ejecutivo. O sea, en todo esto tenemos pleno respaldo, no solo el gabinete, sino el presidente de la República. Pero aquí hay una ventaja adicional. Tú no sé si recuerdas que el año pasado, el año pasado, se aprobó el informe de la Comisión Multisectorial, compuesta por 9 ministros, no representantes del Ministerio, 9 ministros, donde están todas las medidas que decidimos asumir. Cuando se habla de la conflictividad, creo que un análisis que vale la pena hacer es
¿cuánto de la conflictividad hoy día está mejor manejada porque se formó esa comisión y las cosas que se plantearon se empezaron a cumplir? Yo creo que hay algo. O sea, yo creo que en esta disminución de la conflictividad hay parte que ha sido aportado por el hecho de que nos pusimos de acuerdo y adoptamos las normas. Entonces, también hay que mirarlo en su lado positivo. El presidente, yo creo que fue un 23 de junio, es cuando él dijo el agua, ¿no? No, el agua es primero, cosa que me parece bien. Lo que después dijo es si vamos a formar esta comisión multisectorial para dar respuestas para una minería más sostenible. Hoy ya tenemos una minería con bastante menos niveles o índices de conflictividad. Habría que preguntarnos si estas medidas que tomamos no fueron las acertadas. Yo creo que sí. O sea, no se trata solo de una o dos personas, se trata de un conjunto de medidas que te llevan a que la conflictividad haya disminuido. Genial, muchísimas gracias, señor ministro. Te agradezco. Gracias.